esta reunión académica del programa de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Pinto, es reumatólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe y nos va a presentar este artículo de revisión sobre infecciones del sistema nervioso central en pacientes con lupus. Adelante, doctor Pinto. Buenos días para todos. La idea es revisar en detalle este artículo de revisión sistemática de la literatura recientemente publicado. Con relación a las infecciones del sistema nervioso central en los pacientes con lupus, tienen 2 a 5 veces más riesgo que cualquier persona de la población general de sufrirlas. Y según varios metaanálisis publicados, esos pacientes, esas infecciones explican entre el 13 y el 37% de las hospitalizaciones y entre el 15 y el 37% de las muertes hospitalarias. Siempre se habla de que los medicamentos, los esteroides y los inmunosupresores son los principales factores de riesgo. Sin embargo, recordemos que el lupus es un estado de inmunosupresión endógena con difusión de linfocitos T y células natural killer con deficiencia de factores de complemento, entre muchos otros factores inmunológicos de la enfermedad que los predisponen a infección. Las infecciones más comunes son las de tejidos blandos, las pleuropulmonares y las urinarias. Las infecciones del sistema nervioso central son mucho menos frecuentes, pero tienen connotaciones muy graves, especialmente por su alta mortalidad en personas inmunosuprimidas, especialmente porque un retraso en su diagnóstico y tratamiento aumenta la mortalidad y las secuelas, pero algo muy importante en el contexto de lupus es que semejan recaídas de lupus neuropsiquiátrico, y su manejo es diametralmente opuesto. Es decir, si aumentamos la inmunosupresión, podemos empeorar enormemente el riesgo de morir de esos pacientes, y si retardamos el manejo de un lupus neuropsiquiátrico pensando en infección, pasaría a lo contrario. Entonces, estos autores tienen 4 objetivos principales. Ellos querían definir la tasa de incidencia de infecciones del sistema nervioso central en los pacientes con lupus, describir sus hallazgos clínicos y demográficos, sus características microbiológicas y la frecuencia de desenlaces, específicamente morbilidad, o sea, secuelas y mortalidad. Realmente, cuando uno mira la forma en que ellos expresan los resultados, ellos no están expresando tasa de incidencia, sino realmente incidencia, porque no tienen denominadores de tiempo en ninguna parte del estudio. Entonces, realmente incidencia de las infecciones, aunque declaran otra cosa. Para eso, entonces, hace una revisión sistemática de la literatura, de todos los estudios observacionales publicados hasta una fecha, ya lo vamos a decir, lo registran en Próspero, lo reportan según Prisma y según las guías de reporte de estudios observacionales. Esto lo basan entonces en una búsqueda sistemática en PubMed, en Medline, en Embase, hasta el 11 de marzo sin restricción de fecha, desde el principio de estas bases de datos hasta el 1 de marzo del 2021, que es donde hacen el corte, y revisan manualmente todas las referencias bibliográficas. En la selección de los estudios, entonces, incluyen los observacionales, que incluyan pacientes con lupus, con infecciones del sistema nervioso central y sus características clínicas, microbiológicas y de desenlace. 2 revisores que evaluaron independientemente los abstracts, seleccionaron los estudios que pasaban para la elegibilidad, resolvieron por consenso las diferencias. Algo que me llamó la atención es que no describen los motores de búsqueda, los términos MESH no los describen en la publicación. Y una vez que los seleccionan, van a excluir los que son reportes de casos, los que son presentados en abstract, los que solo reportaban tipos específicos de infección, de patógenos específicos, de grupos etarios, y ya vuelven y filtran los artículos que no eran publicados en inglés. Estos son los datos que extrajeron: sexo, edad, el tiempo transcurrido entre el diagnóstico de lupus y la presencia de infección del sistema nervioso central, el tiempo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico de esa infección, las dosis de esteroides y la utilización de los otros inmunosupresores, los diferentes síndromes clínicos, síntomas al ingreso, actividad lúpica e índice de daño. De nuevo, dirimen por un tercer revisor las diferencias o las discrepancias que tenían y evalúan la calidad metodológica por la escala de Newcastle-Ottawa, que es una escala para evaluar calidad de estudios observacionales, de los estudios de cohorte y de los estudios de casos y controles. Los datos los analizan de una manera estándar, como se hace en un metaanálisis.
evalúan la heterogeneidad por la Q de Cochrane y por I cuadrado, eligen un modelo de efectos aleatorios porque ellos esperaban una gran heterogeneidad en la forma de reporte y en la frecuencia de las manifestaciones y de los gérmenes. Expresan los desenlaces por OR, por diferencia de medias y por diferencia de medias estandarizadas en los casos en que las medidas de desenlace eran expresadas por diferentes unidades de medida. Evalúan el funnel plot, el riesgo de sesgo mediante el funnel plot. Esta es la disposición Prisma, según Prisma, de los artículos. Ellos encuentran casi 5.000 estudios en las bases de datos, encuentran 700 duplicados, y en el proceso de screening, de los 4.000 casi estudios, excluyen 3.919 después de revisar manualmente todos los abstracts sin ningún tipo de instrumento, sino cada uno de ellos fueron evaluados. Se quedan con 80 estudios para recuperar, hay 4 que no encuentran. Por último, encuentran 76 artículos para revisión completa y excluyen, de esos 76, excluyen 70 por las razones que decíamos anteriormente. Entonces se quedan con 6 estudios observacionales publicados que evalúan de una manera diferente cada uno de esos objetivos o desenlaces que ellos querían mirar. Estos son los artículos, son 6 artículos. Fíjense que es muy interesante en la calificación de la metodología según la escala que dijimos. 2 artículos tienen el máximo puntaje, los demás tienen un error importante y es que no tienen grupo control para calcular los riesgos relativos versus la población general y por eso ellos les dan una calificación más baja. Se incluyen en 209 pacientes con infecciones del sistema nervioso central, la mayoría mujeres, y la edad promedio de estos pacientes al momento de sufrir las infecciones era de 32.2 años. Entonces, fijémonos acá que son 6 artículos. Este primero es el único que es cercano a nosotros, es un trabajo mexicano, publicado en 2009, los demás son todos estudios asiáticos. El tiempo de seguimiento fue muy largo, el de menos era de 10 años, el de más era de 26, entonces ellos acumulan estas infecciones del sistema nervioso central durante todos estos años de seguimiento y todos los estudios son retrospectivos. Obviamente que esto es una limitante desde el punto de vista de sesgos, pero realmente es lo que pasa pues con los estudios observacionales. Muy bien, entonces fíjense ustedes, tenían una N de 17.751 pacientes con 209 infecciones del sistema nervioso central. El promedio de SLEDAI de la actividad lúpica en ese momento era de 7.9 y había 2 artículos o 2 cohortes que tenían SLEDAI promedio por encima de 10, que eran la mexicana y este otro estudio coreano. El promedio del índice de daño no lo pudieron realmente sacar porque solamente 2 estudios lo reportan y el tiempo promedio entre el diagnóstico de lupus y la primera infección del sistema nervioso central fue de 52 meses. Este es uno de los datos más importantes para cuando analicemos ahorita los resultados. Este forest plot nos muestra la frecuencia de infección. El metaanálisis arroja una frecuencia de 12 casos por 1.000 pacientes. 12 por 1.000 con un intervalo de confianza entre 8 y 18, o sea, puede entre 8 infecciones por 1.000 y 18 infecciones por 1.000. Miremos el estudio mexicano, tenía una tasa de infección de 18 por 1.000 entre 12 y 26. Es interesante eso, el estudio mexicano tenía un leve, digamos, aumento, aunque no significativo, de la frecuencia de infección del sistema nervioso central en comparación con la población general. Digo que no significativo porque fíjense que los intervalos de confianza se superponen de manera que ahí no habría diferencia significativa. Cuando uno revisa los estudios en detalle, encuentra que los denominadores de esos desenlaces son diferentes. Porque no son los 209 pacientes que dijimos inicialmente en todos los casos, porque hay estudios que no reportan de la misma manera los resultados. Todos utilizan criterios clínicos, microbiológicos y ayuda interdisciplinaria, neurología, etcétera, para el diagnóstico. Pero fíjense que definen que los síndromes neuropsiquiátricos que se podrían atribuir a actividad lúpica los excluyen de los estudios originales. Y eso es importante. Y lo otro es que ninguno de los estudios reporta desenlaces diferentes a meningitis y absceso cerebral, ni emfisema, ni tampoco flebitis piógena, etc. Entonces, miremos acá estos datos de resultados. Se describen 109 casos de meningitis y 10 casos de absceso cerebral. Miren los síntomas, la frecuencia de los síntomas, ahorita lo vamos a ver en frecuencias relativas como debe ser.
entonces encontramos cefalea, el síntoma más frecuente, fiebre prácticamente igual, alteración del estado mental, signos meningios y convulsiones. Miremos ahora qué importancia tiene este tipo de manifestaciones desde el punto de vista cuantitativo, como les decía. Estos dos estudios chinos solamente reportan infecciones definitivamente demostradas por tinción cultivo o PCR. Este mexicano y el coreano incluyen una categoría de meningitis aséptica o por germen no identificado. Y aquí se puede ver claramente un sesgo porque podría ser meningitis aséptica por lupus. Estos dos estudios solamente hay una categoría, infección del sistema nervioso central, entonces no tenemos los síndromes clínicos por separado, hay otros que no lo reportan, y como dato adicional, la mitad de los pacientes con abscesos también tenían meningitis. Entonces miremos que la manifestación o el síndrome clínico más frecuente fue la meningitis, 93% de las infecciones del sistema nervioso central fueron meningitis y 10% fueron absceso cerebral. Y los síntomas al ingreso, esto me pareció bastante llamativo, 90% tenían cefalea y 89% tenían fiebre. Sin embargo, fíjense que estos datos clínicos que pueden sugerir meningitis, como las náuseas y el vómito, los signos meningios y la alteración del estado mental, se presentaron aproximadamente en la mitad de los pacientes. Entonces, todo paciente con cefalea y fiebre tenemos que sospechar infección del sistema nervioso central independiente de que no presente náuseas, signos meningios o alteración mental. Ese dato es clave porque esto tendería a atrasarnos el diagnóstico si no lo tenemos en cuenta. Un poco más de la cuarta parte tenían convulsiones y un poco menos de la quinta parte tenían algún tipo de déficit motor que incluían paraparesia, hemiparesia, compromiso de nervios craneales o problemas de tipo visual. Muy bien, estos son los medicamentos que recibían, 92% recibían esteroides, las dosis promedio eran altas, 30 miligramos de prednisona de dosis altas. Hay dos estudios que no reportan el número ni tampoco la desviación estándar de las dosis, entonces no se puede pues considerar desde ese punto de vista, pero sí tenían una alta proporción de uso de esteroides y en promedio las dosis eran altas. La cuarta parte ciclofosfamida y de ahí hacia abajo con menor frecuencia. Para recalcar la baja frecuencia de utilización de hidroxicloroquina. Ese dato es clave por algo que vamos a ver posteriormente. Estos son los gérmenes que se presentaron en número, 55 casos de criptococo, 43 de Mycobacterium tuberculosis, 24 de nocardia, 6 de neumococo, perdón, 24 de listeria, 6 de neumococo, 4 de nocardia, 2 virus y una de parásito que ellos no dicen cuáles eran. Realmente no dicen cuáles eran. 12 pacientes tuvieron secuelas neurológicas y 2 pacientes tuvieron recaídas. Miremoslo desde el punto de vista estadístico. Entonces, en general las bacterias representaron el 61% de las infecciones y los hongos el 36.4%. Pero cuando miramos por gérmenes puntuales, fíjense que el germen más frecuente fue el criptococo. 34% de las infecciones del sistema nervioso central fueron por criptococo, 27% fueron por tuberculosis y 17% fueron por listeria. Si sumamos eso, nos da casi un 80% con estos 3 gérmenes. Siempre tenerlos en mente cuando tengamos pacientes con infección o sospecha de infección del sistema nervioso central. De nuevo, el criptococo fue la causa más frecuente de abscesos, seguido por la tuberculosis y un caso cada uno de listeria monocitógenes, aspergillus, hemophilus y la coinfección de algunos gérmenes. Bueno, esta gráfica nos muestra el tiempo que transcurre entre el diagnóstico de lupus y la infección del sistema nervioso central. En general, en promedio, los pacientes tenían 52 meses de diagnóstico de lupus cuando hicieron la infección del sistema nervioso central. Era más frecuente en criptococo y los casos de tuberculosis se presentaron en promedio a los 48 meses de la evolución de la enfermedad. Entonces, miremoslo acá. Todas las infecciones, 52 meses, podría ser lo más temprano 40, lo más tarde 63 meses, aunque fue muy heterogéneo la descripción de estos tiempos en los estudios. El criptococo se presenta en promedio a los 3 años de la enfermedad, puede ser tan rápido como un poco menos de 2 o tan tardío como un poco más de 5 años, y la tuberculosis a los 4 años y puede ser entre 2 y casi 6 años. Entonces, esto es importante porque recordemos que las manifestaciones de lupus
neuropsiquiátrico como tal son tempranas en la evolución de la enfermedad. Y este dato nos puede hacer sospechar que se trata más de una infección que de una recaída de la enfermedad. Entonces, tratan de mirar si la diferencia entre esta presencia del criptococo y el resto de las infecciones es significativa. Encuentran que el criptococo se presenta en promedio 15 meses antes de las infecciones, digamos, generales, y sin embargo la diferencia no les da estadísticamente significativa porque puede ser, pues atraviesa pues aquí el dato que debe atravesar para considerar no significativo. Bueno, ¿cuánto tiempo pasa entre el primer síntoma y el diagnóstico de la infección del sistema nervioso central? Ese es otro dato que lo deja preocupado a uno. Todas las infecciones, en promedio, 2 semanas se demora el diagnóstico en estos estudios para demostrar la presencia de infección. En el caso de criptococo, lo mismo, casi 2 semanas. Tuberculosis, fíjense ustedes, casi 4 semanas se tarda el diagnóstico, y las que son bacterianas, no tuberculosis, el diagnóstico fue muy rápido, fue de menos de 1 semana. Sin embargo, pues 6 días para un diagnóstico de una infección del sistema nervioso central aparenta ser bastante. Entonces, en promedio, las infecciones se diagnostican a las 2 semanas, entre 11 y 17 días, el criptococo 2 semanas, entre 9 y 18, la Mycobacterium tuberculosis, fíjense que son casi 4 semanas, y las bacterias piógenas se diagnostican más rápido, con mucha heterogeneidad en varios de las expresiones estas que les estoy contando. Bueno, comparando la diferencia entre el diagnóstico de criptococo una vez comienzan los síntomas y se llega a la demostración microbiológica en comparación con otras bacterias, el criptococo se demora más y es estadísticamente significativa, casi nula, pero puede ser incluso hasta 13 días posteriores. Y esto es clave, entonces trato así como de recalcarlo, porque generalmente el lupus neuropsiquiátrico se manifiesta 6 meses antes o en el primer año después del diagnóstico. En cambio, fíjense que estas infecciones aparecen más tarde en la evolución de la enfermedad. La mortalidad, 29%, sigue siendo muy alta realmente. 29% de mortalidad de las infecciones del sistema nervioso central. 3 de cada 10 casos de meningitis y 3 de cada 10 casos de absceso cerebral fallecen. Encontraron 9 muertes por tuberculosis, 9 por criptococo, 3 por listeria y 13 de germen no mencionado como asociado a la mortalidad. Y de 76 pacientes que ellos tienen reportados como sobrevivientes a los cuales evaluaron secuelas, el 13% tenían secuelas neurológicas permanentes, disminución de la agudeza visual, parálisis de nervios craneales, hipoacusia, disfunción cognitiva, convulsiones, hipoestesia y sordera completa unilateral. El 4.7% de los casos de infección por criptococo presentaron recaídas. Muy bien. ¿Qué vamos a hablar con relación o qué discuten los autores frente a esto de la infección del sistema nervioso central? Entonces, primero que, al igual que metaanálisis anteriores y revisiones sistemáticas previas, el germen más frecuentemente identificado fue el criptococo. Entonces, tenemos que seguir pensando en criptococo y tenemos unos métodos diagnósticos que no son los más adecuados cuando miramos esto. Se retarda el diagnóstico por lo menos 1 semana en comparación con las bacterias no tuberculosis, y ellos sugieren un índice de sospecha muy alto con pruebas rápidas desde el primer líquido cefalorraquídeo. Recordemos que la sensibilidad de la tinta china y eso es realmente una moneda al aire, es del 50%, y que las pruebas de FILM-Array sí incluyen criptococo, y esto es importante tenerlo en cuenta. Con relación a tuberculosis, es el segundo patógeno en frecuencia en infecciones del sistema nervioso central, ocasiona la 4ª parte de las muertes, y recordemos que la literatura nos muestra que el riesgo de tuberculosis es 6 veces mayor en las personas con lupus en comparación con las personas que no tienen esta enfermedad, significativamente mayor, y ese riesgo puede ser desde 3 veces hasta 10 veces mayor que la población general. Ahora, encuentra un efecto protector muy interesante. La odds de sufrir infección del sistema nervioso central fue 87% menor en las personas que tomaban hidroxicloroquina que en las personas que no tomaban hidroxicloroquina. Y esto es muy interesante porque este sería otro dato a favor del uso de hidroxicloroquina. Aquí tendríamos que considerar que probablemente la hidroxicloroquina
contribuye al ahorro de esteroides y al ahorro de otros inmunosupresores, y eso había que mirarlo con pinzas porque había que hacer un análisis multivariante, pero de todos modos es interesante esta observación. La otra cosa que discuten ellos es que la sensibilidad y la especificidad de las pruebas diagnósticas para tuberculosis es subóptima. Mirando en la literatura, si las pruebas de reacción de polimerasa en cadena pueden ser de gran utilidad, llamémoslo así, para el diagnóstico temprano de la tuberculosis, me encontré este artículo en el cual comparan como prueba diagnóstica la reacción de polimerasa en cadena múltiple versus un estándar de referencia que fue el diagnóstico clínico más la adenosíndeaminasa en el líquido cefalorraquídeo de 10 o más unidades por litro. Si bien este no es el gol estándar de las infecciones del sistema nervioso central por tuberculosis, como lo sería el cultivo, me pareció interesante mirar esto. Entonces vean lo que encuentran ellos. Encuentran una sensibilidad del 71% para estas pruebas, de especificidad del 89.6, con un valor predictivo del 83.3 y un valor predictivo de la prueba negativa del 81.2. Veamos qué significa eso. Significa que la prueba de reacción de polimerasa en cadena está lejos de ser subóptima si la comparamos con este estándar de referencia, que realmente pues, no es el estándar de referencia ideal, pero eso. Entonces miremoslo de esta manera. Si tenemos una sensibilidad de 71.4, significa que de cada 100 pacientes con infección del sistema nervioso central definido por esta prueba, la PCR, definido por este estándar, la prueba de PCR solamente detectó 71. De una sensibilidad de 71% para una enfermedad tan grave, realmente se considera baja. Una especificidad del 89.3 significa que por cada 100 pacientes que no tienen la infección tuberculosa del sistema nervioso central, la PCR fue negativa en 89, o sea que fue positiva en 11. Y eso también es un dato que nos deja intranquilos. El valor predictivo de esa prueba positiva del 83.3 significa que de cada 100 pacientes que son positivos por esta prueba de PCR, de cada 100 solamente 83 realmente tenían infección tuberculosa con el estándar de referencia. Y el valor predictivo de la prueba negativa de 81 significa que por cada 100 pacientes con PCR negativa, 81 no tenían infección del sistema nervioso central por tuberculosis. Y aquí hay dos cosas que a mí me preocuparon mucho. La primera es esta de la sensibilidad. Es decir, que de cada 100 pacientes se nos quedan 29 sin diagnosticar con la prueba de PCR. Y el valor predictivo de la negativa me pareció tremendamente preocupante porque quiere decir que 19 de los pacientes que dan negativos tienen tuberculosis del sistema nervioso central. Entonces, esas son dos cosas claves porque en una enfermedad como esta deberíamos tener pruebas de altísima sensibilidad y de un altísimo valor predictivo negativo que nos descarte por un lado y que nos detecte oportunamente por el otro la prueba. Entonces estamos muy lejos realmente de eso. Entonces, ojo con eso, un alto índice de sospecha y la PCR no nos descarta para nada la presencia de tuberculosis del sistema nervioso central. El otro dato que ellos recalcan es que sigue habiendo una mortalidad muy alta, 29%. Criptococo, Mycobacterium tuberculosis fueron los principales causantes de mortalidad en los pacientes con infecciones del sistema nervioso central y lupus. De manera que este es otro dato a revisar. En cuanto a factores de riesgo, ellos consideran que fue muy difícil establecerlos porque los estudios son muy escasos, los estudios que evalúan esos factores de riesgo encuentran que una proteinorraquia muy alta, hipoalbuminemia, dosis altas de esteroides durante el último año, choque séptico, criptococcemia, se asociaron a un mal pronóstico y a mortalidad en los pacientes con infecciones del sistema nervioso central. Frente a esto de la proteinorraquia, recordemos que se supone que en la meningitis aséptica por lupus los pacientes tienen 100 miligramos por decilitro o menos de proteinorraquia. Y ese dato también nos puede ayudar a orientar si está la presencia de infección. Y en general tienen menos de 300 leucocitos por milímetro cúbico y la mayoría de ellos deberían ser linfocitos. Entonces, en esos datos pueden ser de utilidad cuando estamos enfocando estos pacientes.
Muy bien. ¿Qué limitaciones tiene este metaanálisis? Tiene varias. La mayoría de los estudios son asiáticos. Entonces, ¿qué pasa? Que esos pacienticos podrían no ser representativos de nosotros, ¿cierto? Diferente acceso, comorbilidades, las dosis de los medicamentos que ellos usan pueden ser diferentes a las que nosotros acostumbramos. Lo otro es que esos pacientes tenían un tratamiento subóptimo en general. Vieron que las dosis de esteroides eran de 30 miligramos en promedio y la frecuencia de uso de hidroxicloroquina era de 17% y probablemente ese tipo de cosas ya no se ven, espera uno, en los pacientes de nosotros en este momento. Bueno, no pudieron obtener riesgos relativos frente a la población ni factores de riesgo porque faltaban datos, específicamente no había grupos de comparación. Acuérdense, en 4 de los 6 estudios no había grupos de comparación para mirar los riesgos relativos de cada una de esas cosas versus la población general. Los estudios incluidos utilizan diferentes criterios para definir las infecciones del sistema nervioso central. Algunos reportan solo las infecciones demostradas, otros no separan los síndromes clínicos. Entonces, son fuente de una alta heterogeneidad, como suele ser visto en los metaanálisis de estudios observacionales. Y hay un sesgo muy grande en la estimación de los microorganismos causales, porque hubo un número muy considerable de ellos que no fueron identificados y pueden quedar incluidos ahí pacientes con meningitis aséptica por lupus, de manera que ese dato nos queda como todavía colgando, ¿cierto? Entonces, la meningitis fue el síndrome clínico más común de infección del sistema nervioso central. Criptococo, neoformas, Mycobacterium, tuberculosis y listeria fueron los gérmenes más comunes. Tenemos que seguir pensando en ellos, aunque uno ve que en los hospitales se piensa mucho en encapsulados, la mayoría de los casos van a estar entre estos tres. Ellos sugieren que haya un alto índice de sospecha para criptococo. Sugieren utilizar pruebas de alta sensibilidad como el FilmArray y sugieren incluso que en los pacientes que tengan dosis altas de esteroide y actividad lúpica se empiece un tratamiento antimicótico empírico mientras llegan los resultados. Pues esto puede ser controvertido, puede ser aceptado o no, pero es la propuesta que ellos hacen. Lo mismo con tuberculosis. Si tienen un caso sospechoso, ellos sugieren empezar un tratamiento anti-TB empírico con base en que los estudios no tienen valores predictivos negativos ni sensibilidades que sean óptimas y en el peor de los casos pues se retira si el cultivo dio negativo. Ellos sugieren tratar la TB latente en pacientes que utilizan dosis altas de esteroides u otros inmunosupresores, no solo en biológicos. Este es un punto para considerar también por nosotros y proponen obviamente que se optimice el uso de hidroxicloroquina y se minimice la dosis de esteroide. Estos son los resultados y este es el análisis que hago de este metaanálisis y revisión sistemática de la literatura. Y dejo abierta la discusión por si alguno quiere que profundicemos en alguno de los conceptos. ¿Alguna pregunta de las personas que están conectadas o de las que están presentes? Excelente, Luis Fernando. No, simplemente tenía un comentario. Recuerdo que era un paciente que también vimos en el hospital con una nocardia, pues que creo que es importante la sospecha por la presentación más frecuente es como la forma de absceso cerebral y la concomitancia de compromiso respiratorio. Entonces eso, cuando yo tenga un absceso cerebral y fuera pues de obviamente el compromiso neurológico focal, haya síntomas respiratorios, creo que hay que pensar en este microorganismo. Desafortunadamente se demoró mucho el diagnóstico porque no se sospechó y el paciente falleció. Gracias. Y fueron 2 pacientes que vimos cuando Carlos estaba acá. Uno fue ese paciente y la otra fue una chica que venía de Estados Unidos, muy inmunosuprimida, que venía con fiebre, cefalea, tos, con la expectoración de un espunto verde muy, muy abundante y tenía un acceso frontal por nocardia. Así es, me acuerdo. Muy chévere, profe. Con respecto a la nocardia, acabo de tener en el CES de una paciente con lupus, trombocitopenia y un rituxi y terminó con una nocardia en sistema nervioso central. Yo tenía una pregunta, profe, con respecto a qué PCR utilizaron para tuberculosis en el estudio que usted nos mostró, porque hace muy poco pues tuve pues como la pregunta a un amigo pues que es a José Luis Albarracín, que es el nuevo infectólogo de allá, sobre precisamente las pruebas moleculares y el rendimiento, y él me contaba que incluso depende, pues porque obviamente ya hay una prueba nueva que es el GeneXpert Ultra, que es mucho mejor incluso para detectar
digamos, micobacterias que las otras, y él me contaba, pues, y estamos buscando que más o menos para que se detecte una pues, tuberculosis se requieren 10 bacilos para el cultivo y más o menos 13 para el New Aniplex, para ese GeneXpert Plus. Entonces él me contaba que incluso algunos ya están diciendo que las pruebas moleculares deberían ser el estándar de oro, pero que eso es muy controvertido. Pero por eso le pregunto lo de la PCR, porque como en los últimos años están utilizando más que todo esa ultra, que es la que es incluso más potente que las demás, sería interesante también eso, pues, con respecto a lo que nos acaba de contar. Claro que sí. Este estudio es viejito, fíjate, es del 2017. Este estudio no incluyó GeneXpert Ultra, yo simplemente lo quise traer como un ejemplo. Aquí tuvimos una chica que a mí me preocupó mucho y no se me olvida. Ella hizo un cuadro de una psicosis y ella hizo una meningitis aséptica por lupus. Y 2 años después volvió con actividad lúpica clara, complemento, anti-DNA, etcétera, y un cuadro clínico exactamente igual. La sospecha era que tenía una recaída de lupus. La punción lumbar mostró un aumento de la proteinorraquia leve, mostró una linfocitosis y mostró una PCR para tuberculosis negativa. Los cultivos pues se pusieron en marcha, esa paciente se empeoró, su estado mental empeoró enormemente, el cuadro meningio empeoró, se le hizo una nueva punción lumbar y en esa segunda prueba de punción lumbar la PCR dio positiva para tuberculosis. Entonces, discutíamos esos casos aquí con el doctor Carlos Ignacio Gómez sobre eso, hablando de GeneXpert Ultra, y él me insistía en que no hay ninguna de estas pruebas que tenga digamos, una sensibilidad cercana al 100%, y que si uno sospecha eso debe seguir insistiendo y debe empezar a tratar como tuberculosis a estos pacientes. Y eso es bastante complicado, pues, y sería bastante controvertido, pues, porque estamos hablando de medicamentos complicados y todo, pero es importante, es importante. Y el GeneXpert tiene una cosa adicional que pueden tener las pruebas de alta sensibilidad, que son los falsos positivos, ¿cierto? Entonces eso es importante porque hay una forma de informar el GeneXpert, que es cuando hay una forma mínima de expresión del DNA, rasgo, eso. Trazas. Y vimos, acuérdate de tu primer caso clínico de la paciente de la pleuritis. ¿Te acuerdas? Exactamente igual en el lavado broncoalveolar y nos complicó, ¿cierto? Es muy complejo eso ahí. Uno de los infectólogos del hospital considera que el GeneXpert Ultra debería ser el gol estándar del diagnóstico de tuberculosis. Con Carlos Ignacio que conversé sobre eso, él me dice que no. Sí, eso es, él me decía pues que es algo controversial todavía, y eso de las trazas también ha sido complicado en el CES, ya nos ha pasado varias veces, y trazas por fuera del pulmón casi nunca le paran bolas, precisamente porque muchos piensan que son falsos positivos. Esas trazas se han vuelto un problema en ese ultra. Sí. Diana tenía una pregunta. Okay. Pronto se podría considerar el bajo uso de los antimaláricos por el umbral compulsivo, entonces que podría ser lo que esté alterando la prevalencia del uso. Bueno, dice Diana que de pronto parte de lo que altera o que define la baja prevalencia de los antimaláricos sería lo de la baja del umbral convulsivo que inducen los antimaláricos. No sé de pronto en esas conclusiones escuchar como el punto de vista de todos, porque no sé si haya suficiente evidencia para ese tratamiento de tuberculosis latente para disminuir la frecuencia. Pues yo no creería que haya, pues aunque es el segundo germen lo que mostraste en la serie, pero no sé si haya suficiente argumento y sobre todo por interacción que hay con los glucocorticoides de isoniazida, si haya suficiente evidencia para uno tratar las tuberculosis latentes en pacientes con lupus. Yo creería que no. No, suficiente evidencia no hay, es una propuesta de ellos. Hay un problema ahí adicional que siempre en la discusión del tratamiento de tuberculosis latente, y es que si la circular no lo menciona, se vuelve un problema para que lo autoricen para la dispensación por la indicación pues que tiene el INVIMA con respecto a eso. Entonces es un problema muy grande que empecemos a tratar tuberculosis latente por fuera de las indicaciones pues que nos muestra la circular. Es un tema muy controversial lo de el uso de tratamiento también para tuberculosis latente, porque pues, en ese contexto pues, tendríamos que tratar prácticamente
a casi todos los pacientes con lupus con isoniazida y piroxil. Creo que pues, no, yo no lo haría. Pues. Volveríamos a los años 90, donde se le daba profilaxis con isoniazida a todos los pacientes que recibían esteroides. Y que eso estaba de segundo en las órdenes amarillas cuando uno ingresaba a un paciente hospitalizado, omeprazol, heparina y isoniazida 300. Y era un pecado no formularla. Así es. Profe, muchas gracias, muy bacano. Muchas gracias a ustedes y nos vemos la semana entrante. Y gracias, Luis Fernando. Feliz día. Yeah. Feliz día. Gracias.